representante personal del licenciado gobernador Fausto Vallejo Figueroa, señor diputado local José Eduardo Anaya Gómez, señor diputado federal Salvador Romero Valencia, señores y señoras, presidente municipal José de Jesús Bautista Álvarez. No quería empezar con esto, pero desconocía lo que el presidente iba a decir en su informe. Desde el principio yo no he estado de acuerdo en hacer críticas a otros ayuntamientos. Al presidente desde el principio yo le comentaba que si el ayuntamiento pasado hizo algo negativo y él tiene pruebas, hay que demandarlos. Yo soy priista, pero quiero que se hagan las cosas bien en este municipio. Ahora sí, va mi informe para todos ustedes. Un mensaje. Presidente Municipal Jesús Bautista Álvarez, estamos conscientes de la responsabilidad que como parte del ayuntamiento tenemos. Somos parte de la fracción priista. Hemos tomado una conducta diferente a ayuntamientos pasados. Desde el principio platicamos con usted que cómo trabajaríamos, como oposición o como equipo. Decidimos trabajar como equipo. Lo que pedimos fue respeto y apoyo a todos los ciudadanos del municipio, independientemente del partido que se perteneciera, y trabajar para todos. Hasta hoy ha dado resultados. Han sido pensadas, todas las decisiones que hemos tomado como ayuntamiento han sido pensadas a conciencia y en bien de la comunidad. Hemos informado y no mal informado. Ha habido diferencias de opiniones y críticas constructivas que se han resuelto de forma madura y en sesiones de cabildo, de manera respetuosa y con argumentos que nos han dejado convencidos. Hemos estado al pendiente de lo que se ha hecho y lo que está pendiente de hacerse. Hemos visto el trabajo que realiza conjuntamente con su equipo y hasta hoy, felicidades por ello. Ojalá todo siga así. Queremos que nuestras sugerencias, que son en bien común, lleven el mensaje que es por bien de la comunidad y el ayuntamiento. Para este año que viene, acordamos, señor presidente, que con nuestro gobernador, diputados federales, diputado local y senadores de todos los partidos trabajemos. Estamos viendo la disponibilidad de nuestros diputados. Usted lo ha comprobado con Salvador Romero Valencia, quien invitó a varios diputados federales para un foro estatal y regional como apoyo a los ganaderos, para que pida un aplauso por ser un diputado tan cumplido. Y en esta disposición está Alfredo Anaya Gudiño y Blanca Villaseñor. Señores diputados, necesitamos que nos involucren en sus planes y proyectos, y proyectos de trabajo, para conjuntamente lograr que nuestro municipio progrese en todos los sectores. De nuestra parte, estamos dispuestos a trabajar, a apoyar e ir a tocar puertas a donde nos indiquen. Hay varios proyectos validados, algunos de ellos son arreglo de las calles de la población, carretera San Miguel y Tizapán. Necesitamos medicamentos y un doctor de guardia día y noche. Becas para que los muchachos no dejen de estudiar y terminar de cambiar la red de agua potable con sus medidores. Ingeniero Ramiro Guzmán Rodríguez, dígale a nuestro gobernador, don Fausto Vallejo Figueroa, esté tranquilo de Marcos Castellanos. Dígale que todos vamos en el mismo barco y que vamos a salir adelante. Recuérdele que cuando nos requiera, aquí estamos. Muchas gracias por escucharme.